En el momento de mayor incertidumbre por el Brexit, 11 ministros del gobierno británico conspiran para que dimita la primera ministra, Theresa May, según publicó este domingo el diario The Sunday Times, mientras que la BBC reportó que los parlamentarios podrían votar a favor del pacto solo si es que la líder conservadora promete su renuncia. El periodista Tim Shipman asegura en la primera plana de este periódico dominical que esos miembros del gabinete de May le habrían comunicado directamente su intención de hacer frente a la mandataria en la reunión semanal del Ejecutivo del próximo lunes. Si la líder Tory se negara, entonces estarían dispuestos a dimitir de forma masiva o a pedir su cabeza públicamente. De acuerdo con esta fuente, los ministros quieren nombrar a un líder interino o provisional que saque adelante el Brexit, y el que más apoyos tendría es David Lidington, actual ministro del gabinete, seguido del ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, y del ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt. El periodista asegura asimismo que el ministro del Interior, Sajid Javid, estaría dispuesto a respaldar a Lidington para sustituir a May, pero no a Gove o a Hunt. Por su parte, este último no apoyaría al número 2 por creer que sellaría un pacto con el Partido Laborista para permanecer en una unión aduanera permanente con la Unión Europea, UE. En el caso de Gove, siempre según Shipman, habría estado construyendo de forma secreta una campaña alternativa de liderazgo con la intención de convertirse en primer ministro en funciones si sus compañeros así lo quieren. El titular de Medio Ambiente sería escéptico con que Lidington pudiera sacar adelante una política de la salida del Reino Unido de la UE aceptable. Según el Daily Mail, Gove es quien más apoyos tiene en este grupo disidente. A pesar de las discrepancias sobre la figura sucesoria, The Sunday Times asegura que todos están de acuerdo en que Theresa May debe irse, o al menos fijar la fecha en la que lo hará. El final es cercano. Se habrá ido en 10 días, indica el periódico que le ha revelado uno de los ministros, del que no reveló su identidad. Por su parte, la cadena pública BBC indicó que varios parlamentarios consideran dar marcha atrás y respaldar el pacto de May solo si la primera ministra se comprometiera a no estar al mando en la nueva ronda de negociaciones, las que se establecerían para llegar a un acuerdo definitivo con la Unión Europea, UE. Sin embargo, fuentes de Downing Street señalaron que, a pesar de las presiones, la mandataria conservadora no tiene intención de presentar su dimisión. Las críticas a la primera ministra han ido elevándose esta semana después de que el miércoles insinuara en un discurso desde su residencia oficial que los diputados son los culpables de la crisis del Brexit. Con información de EFE, más sobre este tema. El Brexit, en su hora más dramática. Los 3 posibles caminos para el Reino Unido.